Las pensiones alimenticias son un tema que por lo general causa muchísima roncha y sobre el cual también nosotros queremos aclararle a usted sus dudas. Así que de una vez yo le invito para que usted realice en este momento, está Luis Carlos Monge, a través del Facebook, las consultas que usted quiera. Sobre todo porque en cuáles casos se debe seguir o se debe plantear una demanda por pensión alimentaria. Es el tema que nos va a explicar en este momento nuestro querido Pedro Beirute, abogado experto en temas también de familia. Don Pedro, mucho tiempo de no verle. Gracias por acompañarnos. Sí, un abandono total me tenían ustedes, pero no importa, vengo y ya más flaco, sacos nuevos, increíble, ¿verdad? Lo bueno en es que apenas unos necesito de no venir, y eso es lo importante. Exactamente. Estamos para platicar y motivar a la gente sobre un tema que es muy, pero muy relevante en nuestro medio. Así es, don Pedro, y quiero comenzar de una vez que usted nos vaya explicando a quién se le puede poner la pensión alimentaria. Bueno, mi primer consejo sano de esta mañana, de este buen día, es intentar que ustedes, estimados televidentes, no acudan bajo ninguna circunstancia a judicializar sus conflictos de pensiones alimentarias, cuando pueden platicarlos. Pueden hablar y pueden ponerse de acuerdo sobre los montos, sobre la forma de pago, etcétera, etcétera. Pero si ya al final no hubo comunicación, que es lo que lamentablemente más nos falta y más nos falla en las relaciones interpersonales, pues entonces vamos a tener que hacerlo conforme a la ley. Y de acuerdo a lo que me estás preguntando, vamos a ver quiénes piden pensión alimentaria. Aquellas personas que están necesitadas y que son parientes de quienes van a pedir la pensión. El esposo a la esposa o al revés, los hijos a los padres a los hijos, los abuelos en casos excepcionales a los nietos, etc. Pero, Omar y estimados televidentes, que haya un estado realmente de necesidad. No por venganza, no por odio, no porque ya no me aman o porque me abandonaron. Me abandonaron emocionalmente, no económicamente. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ustedes no saben el infierno en el que se meten cuando judicializan el problema. Cuando van a la corte a pedir justicia pronta y cumplida, estando los tribunales colapsados con tanto trabajo, es lo que menos van a encontrar. Rapidez en la solución de su problema económico, entre comillas. De tal manera que si lo pueden platicar y conversar a través de la mediación familiar, háganlo, pero no vayan a pelearlo a los tribunales porque eso es un infierno. Y es que don Pedro, es un tema que, como lo estábamos adelantando, es un tema escabroso, si se quiere decir o calificar de alguna manera. Usted tiene la experiencia cotidiana de todos los días enfrentarse también a este tipo de situaciones. ¿Qué rubros debe cubrir una pensión alimentaria? Porque a veces entonces creemos de manera antojadiza que la pensión tiene que servir hasta para todo, hasta para pagar el agua de la casa, por ejemplo. Sí, no. Lo primero que tenemos que hacer, Omar y estimados televidentes, es saber que a raíz de un conflicto familiar, las cosas cambian. Por más que no querramos, las cosas cambian. ¿Cuáles son los rubros que hay que atender? Bueno, el artículo 164 del Código de Familia establece que se deben atender rubros como la alimentación en sí, los alimentos en sí, medicinas, o sea, todo lo que son medicamentos, médicos, lo que es diversión, lo que es educación, lo que son los pagos de servicios básicos como agua, luz, teléfono, etcétera. Hay mucha controversia en uno de los rubros que es la diversión, que es el que pretendemos mantener la misma situación a pesar del conflicto. Vamos a ver, cuando cualquiera de nosotros tiene un sueldo fijo y usted gana, por ejemplo, 500,000 colones mensuales, se separa de su cónyuge y se tiene que ir a pagar un apartamentito aunque sea de 100,000 colones, y ahí las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque usted solo gana 500,000 colones. Usted no es esa persona que gana 500,000 más 1,5 millones en otras cosas donde un juez puede tomar ciertas cifras para poder jugar con el monto que le va a imponer de pensión. Entonces, la persona que se queda en la casa con los hijos, para decir que en la mayoría de los casos es la mamá y los hijos, tiene que entender que la situación va a cambiar, y aunque la ley dice, porque hay muchos que llegan y sacan pecho y dicen, es que usted me tiene que mantener en la misma situación que nosotros vivíamos antes de que usted se fuera de la casa. Pues claro que sí, cuando hay esa opción. Pero cuando usted gana 1,000,000 de colones o 500,000 o un monto fijo, ¿de dónde va a sacar más dinero para mantener esa misma situación y usted igual vivir con sus necesidades? Apartamento, comida, ropa, medicamentos, medicinas y todo lo demás. Muchas veces la gente dice, bueno, pero vos te vas a vivir a la casa de tus papás. Eso es lo que menos se aconseja. Pero a veces tienen que hacerlo porque no hay de dónde sacar dinero para irse a vivir a un apartamento. Entonces ya estoy hablándote de los rubros, ¿verdad? Sí. Puntualicémoslo nuevamente, don Pedro. Usted hablaba de pago de servicios básicos, de diversión. Exacto. ¿Cuáles otros? Vamos a dejar la diversión de último, pongamos. Servicios básicos como ¿qué? Agua, luz, teléfono, cable, internet, vigilancia, cuando lo hay. Un jardinero, cuando se pagaba el jardinero. Los impuestos territoriales, municipales, la hipoteca o alquiler de la casa.
Porque muchas veces queremos hacernos los tontos y decir, mire, es su problema, pago la hipoteca. Sí, mijita, pero si yo dejo de pagar la hipoteca, nos quitan la casa. Entonces yo no puedo dejar de pagar la hipoteca para darte diversión. Todo cambia. El golpe emocional y anímico, para empezar, ya es un cambio. Ya no estamos a gusto, ya no tenemos a la pareja en la casa y ya empiezan estos conflictos por la falta de comunicación. Otro rubro, dijimos, medicamentos y medicinas. Sí. A veces los beneficiarios de la pensión alimentaria padecen de la salud. Eso es un gasto impostergable. No podemos dejar. Ahora, hay seguro social, porque a veces somos reacios a utilizar el seguro social. Tenemos que utilizar el servicio social. Ahora, si nuestra costumbre era que privadamente atendíamos siempre a nuestras criaturitas, a nuestra esposa o esposo, entonces simple y sencillamente vamos a seguir con esa costumbre, pero va a disminuir un poco si es que yo necesito dinero para poder subsistir yo en lo personal al irme de la casa. Don Pedro, yo quiero cosa. ir interactuando un poquito con las consultas Claro. que los televidentes de una vez están haciendo, que son muchas. Claro, claro. Hay un televidente que no se identifica, pero él quiere saber si él puede ponerle los apellidos al bebé, aunque el papá se quiera hacer responsable y pague la pensión. Bueno, eso es mezclar, digamos, la filiación, lo que es la paternidad, con las obligaciones alimentarias. Si esta persona reconoce a este hijo que no es de él, sino que es de un tercero, va a tener que pagarle pensión alimentaria a este hijo que no es hijo suyo. Yo siempre recomiendo que no reconozcamos a quien no es nuestro hijo. Para eso existe la adopción. Entonces, vos adoptás, Omar, a los hijos de tu actual pareja, pero no los puedes reconocer con tu apellido porque no son hijos tuyos biológicos. Te estás metiendo en una bronca fea porque estás falseando una realidad. Entonces, ese televidente que pregunta, mi consejo sano es, en última instancia, adopte a esas criaturitas, pero la obligación alimentaria se le va a endosar a él en ese momento. Leo textual la consulta que nos está haciendo Natalia para no imprecisar. ¿Qué se debe hacer si ya se paga una pensión, pero ahora se tiene la duda de que el niño sea realmente del padre? Dice Natalia, ¿se debe contratar un abogado o hay alguna manera de que el juzgado pida la prueba de ADN? Bueno, Natalia, para efectos de que se puedan pedir las pruebas de ADN, hay que judicializar, en este caso sí, la situación o hacerlo voluntariamente. Cuando hay duda de que una criaturita es hija mía, yo inmediatamente tendría que hablar con la madre para decirle, mira, me han llegado anónimos, me han mandado cartas diciéndome que este muchacho, este menor o esta menor no es hija mía. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí viene ya el ataque al honor de la muchacha, la susceptibilidad, se puede enojar, lo que usted quiera. Lo pueden hacer voluntariamente, van a un laboratorio clínico, se hacen la prueba del ADN, que puede ser a través de la saliva, a través de la sangre, y ahí se determina si realmente es hijo de él o no es hijo de él. Porque yo siempre les he hablado que en materia de familia tiene que ir lo legal y lo moral de la mano. Si es así, ya no tiene que pagar más pensión alimentaria. Pero para que no pague más pensión, se tienen que quitar los apellidos del registro civil. ¿Y cómo se quitan? A través de ese proceso de filiación que les estoy diciendo. Primero inténtenlo hacer comunicándose. Vamos a hacernos las pruebas del ADN. No funcionó. Hagámoslo entonces a través de un proceso judicial que se llama impugnación de paternidad cuando son casados. Porque esto está dando ahora cada rato. El marido no es el padre biológico de los hijos que presume son hijos de él. O impugnación de reconocimiento cuando hubo un reconocimiento bajo la falsedad o bajo un error. También hay otro procedimiento que es la declaratoria de hijo extramatrimonial. En todos los casos, Omar, porque la criaturita no es hija de quien paga la pensión. Sí, don Pedro, un tema también que me parece oportuno que planteemos es quién y cómo se establece el monto de la pensión. Y si alguien quiere interponer una demanda para la pensión, ¿cómo tiene que hacerlo? Bueno, muy interesante. El monto de la pensión se establece de acuerdo a las necesidades de quien pide la pensión, o sea, los niños, la esposa, necesidades. ¿Cuáles? Estas que acabamos de hablar. Antes, sí. Y las posibilidades de quien paga la pensión. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Si las necesidades son, vamos a ver, andan en el orden de los 300.000 colones, quien paga la pensión tiene que andar ganando de 300.000 para arriba, porque si gana de menos no podría pagar esos gastos. Quiere decir que le ayudaba a la señora o a un tercero a pagar esa pensión alimentaria. Entonces tiene que haber un equilibrio entre las necesidades que acabamos de hablar, agua, luz, teléfono, educación, medicinas, médicos, etcétera, y las posibilidades, dónde trabajo, qué puesto tengo, qué ingresos tengo, y hay que prorratear eso. ¿Y los requisitos formales para interponer una demanda? ¿Y en cuál juzgado se realizaría, don Pedro? Son muy sencillos. Atención, los que tienen lápiz y papel apuntan de una vez. Para efectos de poder yo demostrar que no se me está pagando la pensión alimentaria adecuada
y que yo la necesito, tengo que demostrarle al juez, primero, certificación de nacimiento para demostrar el vínculo jurídico entre mis hijos y a quien voy a demandar, el papá. Constancia o certificación de matrimonio para demostrar que somos cónyuges. Y luego todos los documentos que generan los gastos que yo quiero que se me cumplan. ¿Cuáles gastos? Los que acabamos de hablar. Recibos de agua, de luz, de teléfono, de facturas médicas, medicinas, impuestos, guarda, empleada doméstica, gasolina, etcétera. Todo eso se demuestra con prueba documental. Lo que sucede es que a veces los esposos o los padres son los que manejan todos esos recibos. Entonces, así se lo dirá al juez para que el juez mande a pedir eso a las entidades correspondientes. Si viven en unión libre, don Pedro. Igual, recuerden que para que la unión libre genere derechos y obligaciones, tienen que haber transcurrido más de 3 años de convivencia estable, singular, es decir, que no haya infidelidades de por medio, bajo el mismo techo, no visitas esporádicas de noviazgo. Eso no es unión libre. La unión libre deviene de que vivan juntos, bajo el mismo techo, como si fueran esposos, solo que no sean casados. Sí, mi pregunta tienen todos los derechos. Va más en la dirección de qué ocurre si esa pareja se separa antes de los 3 años, ¿qué hace en este caso la pareja para interponer la demanda por pensión alimentaria? La muchacha, bueno, a través de la prueba testimonial. Hay testigos que dicen, mira, sí, bueno, Pedro y fulano viven hace más de 3 años, prueba testimonial. Pero puede ser que se separen antes de los 3 años. Entonces, ¿quién tiene derechos? Los hijos tienen derechos. Lamentablemente, la cónyuge, la conviviente o el conviviente no tienen derechos porque no pasaron más de los 3 años de convivencia. Pero los hijos que procrearon sí tienen todo el derecho a pensión alimentaria. Estamos hablando con don Pedro sobre las pensiones alimentarias. Le agradezco mucho su sintonía. Hay muchos televidentes que están realizando consultas y, como siempre decimos aquí, la idea es que usted sea también quien realice la mayor parte de esta entrevista. De hecho, Carla Flores es una televidente que en este momento nos está escribiendo y le plantea a don Pedro lo siguiente: ¿qué ocurre cuando un padre paga la pensión, pero la madre niega que pueda ver a su niña, aún existiendo un régimen de visitas, don Pedro? Y esto es, asegura Carla, que porque el padre tiene otra relación. ¿Cómo se procede? Bueno, casi siempre nos confundimos entre el derecho que tienen nuestros hijos de pedir pensión alimentaria y el derecho a poderlos ver, las visitas. No necesariamente son correlativos. Es decir, puede ser que yo pague la pensión, pero puede ser un mal padre. Puede ser que yo pague la pensión o esté obligado a pagar la pensión alimentaria, pero he cometido ciertos delitos que me impiden acercarme a mis hijos. Ahora, si pagamos la pensión y es un padre normal, común y corriente, eso ya deviene en un pleito de visitas y hay que hacer un proceso de regulación de visitas. El papá que no le permiten ver a sus hijos, pagando la pensión alimentaria, siendo responsable, pagando la educación, con mucho más razón, digámoslo así, va a tener derecho a poder relacionarse con los hijos. Lo que pasa es que las broncas, para que no puedan ver sus hijos, los papás que están pagando la pensión, devienen de otras razones, de otras causas. Nos enojamos, no me querés, querés a otra, te fuiste de la casa, etcétera, etcétera. Pero no es que sea un mal papá. Yo siempre he hablado, todas las veces que hemos platicado acá en televisión, que este mensaje es para los malos papás. Los buenos papás no tienen problema. Siempre la razón se les va a dar en algún momento de la vida. Y los malos papás lo que tienen que hacer, cuando digo malos papás, son los que no tienen esa paternidad ahí bien naturalmente resguardada. No les interesa ver a su hija, lo harían por molestar a la señora o por lo que sea, pero no están interesados realmente en verlos. Entonces, concluimos en que si yo estoy pagando la pensión ordinariamente y de forma responsable, con mucho más razón, voy a tener todo el derecho de poderlos visitar. Tiene que hacer un proceso de visitas en el juzgado de familia. Atención, aquí también anoten esto. No es en el juzgado de pensiones alimentarias, porque de las primeras preguntas que me hiciste, Omar, iba relacionado dónde establecemos la pensión alimentaria. Bueno, se puede establecer en el domicilio de la parte actora o en el domicilio de la parte demandada, a elección de quien demanda la pensión. Si la señora va a demandar una pensión y ella vive en Atillo, tendrá que ser en Atillo. Si es en Romoser, tendrá que ser en Pava. Si es en Alajuela, tendrá que ser en Alajuela, etcétera, etcétera. Vanessa Retana nos está preguntando y dice así: don Pedro, necesito saber qué es de cierto que cuando un hombre renuncia al trabajo puede suspender la pensión durante 6 meses. Bueno, no es que la puede suspender por 6 meses. Vamos a ver, una persona deja de trabajar porque le dio la gana, muchas veces lo hacen por molestar y creen que con eso se quitan la pensión. No, el juez les va a dar tiempo, 1 mes, para que consigan colocación remunerada.
prorrogable ese mes a 2 meses. No es que son 6 meses. Ok. Tal vez está confundida nuestra estimada televidente con el apremio corporal, que son 6 meses en la cárcel. Y a los 6 meses sale, porque no lo pueden tener preso más de 6 meses. Pero con relación al trabajo, si él renunció, el solo hecho de la renuncia no lo faculta para que deje de pagar la pensión alimentaria. Tiene que seguirla pagando. Si no la paga, la señora lo va a demandar. Entonces él tiene derecho a pedirle, señor juez, deme un mes para conseguir otro trabajo. El juez le puede prorrogar hasta 2 meses. Ahora, ¿por qué renuncia un ser humano de su trabajo, sabiendo que tiene obligaciones alimentarias? Por las razones que sea, vuelva a lo mismo, por no darle gusto a ella, por venganza, por lo que fuera, por fregar la vida. Bueno, se la está fregando él porque lo puede meter a la cárcel por no don pagar. Pedro, renunciar cabe también para un despido, o aquí sería No, distinto. ahí eso es otra cosa. ¿Verdad? Si una persona renuncia de su trabajo a sabiendas de sus obligaciones alimentarias, peca, porque sabe que tiene la obligación y estoy renunciando, ¿verdad? A no ser que le den buenas prestaciones y diga, con estas prestaciones voy a vivir 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, de esas prestaciones también hay que pagar la pensión alimentaria. Al que lo despiden, a usted despiden de acá, a mí me despiden de acá, a un camarógrafo lo despiden de acá, eso es otra cosa. Hay que ver si es con responsabilidad patronal o no, pero no hay esa mala fe, ¿verdad? Que evidencia el que renuncia porque le dio la gana, sabiendo que tiene obligaciones alimentarias. Entonces, el que es despedido, Omar, siempre va a tener el mes de opción prorrogable a 2 meses. Pero ya sea que lo despidan o porque renuncie, no hay 6 meses de gracia. Ok. David Sirias dice, si una persona tiene pensión alimentaria, ¿pueden embargarle el salario? Correcto. De acuerdo a la ley, en materia de pensiones alimentarias, le pueden embargar el salario hasta en la mitad del mismo. Si usted gana 500,000 colones, no tiene mayores deudas, le hacen los rebajos de ley, tributación directa o impuestos sobre la renta, seguro social y todo lo demás. A usted le podrían embargar la pensión hasta en un 50%, su salario hasta en un 50%. Si le fijaron 100,000 colones de pensión, le pueden embargar su salario por esos 100,000 colones, porque todavía no llega ni siquiera a la mitad del salario del ejemplo que estamos poniendo de 500,000. Pero sí se lo pueden embargar. Como también, y es algo que yo a veces recomiendo, un asalariado que no paga la pensión a tiempo y que hay que estar encima de él, insistiéndole, la parte actora tiene derecho a pedirle al patrono que le deduzcan del salario el monto de la pensión, para que no anden carreras. Entonces ya sabemos que quincenalmente le van a deducir del salario tuyo que tenés aquí en Canal 7 para depositarlo en la cuenta de las personas beneficiarias. Y con eso se evitan de andar en apremios corporales y cosas de eso. Sí. Tenemos también a una televidente que no se identifica y dice, la esposa tiene derecho a la pensión después de 30 años de casados. Se hizo la división de bienes. Él dice que por los bienes no tengo derecho a la pensión. Bueno, hay un artículo 173 del Código de Familia que establece las causas por las cuales ya no se puede pagar, no se debe pagar la pensión alimentaria. Después de 30 años de no pagar usted pensión alimentaria a su excónyuge, después de que se distribuyeron bienes gananciales y esta persona viene a pedir pensión alimentaria después de 30 años, muy probablemente un juez le va a negar ese beneficio. Porque primero recibió gananciales y los pudo haber administrado mejor. Segundo, porque ya no hay vínculo de parentesco, ya no somos esposos. Lo que pasa es que a veces hay confusión porque en el divorcio queda la obligación alimentaria. Y se dice, aún divorciados, él va a seguir pagándole a ella, por ejemplo, 100,000 colones mensuales. Pero nunca los pagó en 30 años. Entonces va a tener que aplicar ese artículo para decir, bueno, no hay un estado de necesidad por parte de esta señora durante 30 años. Después de 30 años, yo considero que no hay interés legítimo ni personería para poder demandar una pensión alimentaria. No le van a imponer una pensión. Si se la imponen, tiene el recurso de apelación ante una segunda instancia para poder demostrar, señor, después de 30 años esto no puede ser. La pensión alimentaria no es un cheque en blanco, indefinido, para toda la vida. Ok. Francini Gómez nos está preguntando esto. Don Pedro dice que ella tiene una niña de 9 años, ella se acogió a la ley y le hicieron la prueba de paternidad y en efecto había, desde que estaba recién nacida, y había salido positiva. Lo cierto es que el padre nunca se hizo responsable de ella, nunca veló por ella. Usted ya lo planteaba antes, pero para que usted le dé la recomendación más precisa. Dice que ella quiere ahora quitarle el apellido de su padre porque ahora tiene una nueva pareja y es quien ha velado por ella desde que está pequeña. Él quiere adoptarla y que ella lleve el apellido de la pareja. ¿Es posible adoptarla y que lleve los apellidos de la nueva pareja? Excelente, y esa es una recomendación, Omar y estimados televidentes, que yo le hago a todas las mamás que tienen padres de sus hijos irresponsables, que no sirven para absolutamente nada más que para estorbar con el apellido, porque no hay afecto,
no hay emociones, no hay amor, no hay cariño, no hay visitas, no hay nada. Está de lujo, es un fantasma. Entonces, en estos casos, claro, provoquen la adopción de su nueva pareja, pero no lo hagan por venganza ni a lo loco, es por conveniencia porque su hijo tiene un apellido de un irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Le vamos a dar el apellido a través de la adopción, no del reconocimiento, que es lo que hablamos inicialmente. A través de la adopción. Esta nueva pareja va a adoptar sus hijos con el consentimiento suyo, pero se requiere el consentimiento de ese papá fantasma. Entonces, como es un papá fantasma, lo primero que tienen que hacer es un proceso de suspensión de patria potestad. Aunque hay papás fantasmas que se les llama y están más bien de acuerdo y son conscientes. En ese momento dicen, sí, la verdad es que yo nunca he sido el papá de esta criaturita que la adopte fulano. Esos son los mejores casos, porque están pensando en el menor de edad. En los otros casos que el papá, tras que ha sido un fantasma irresponsable, no quiere dar el consentimiento, se le denuncia por suspensión de patria potestad. Entonces, la única que tiene que dar el consentimiento final en la adopción es la mamá. Pero hágalo, señora, y háganlo todas las señoras que tienen esos papás fantasmas. Don Pedro, ¿y qué ocurre si ese papá fantasma, o mejor llamémosle demandado o demandada, qué pasa si huye del país? ¿Qué se procede? Bueno, hay una figura jurídica que se llama curador. Se le nombra un curador, un representante legal aquí, pero hay que demostrar que efectivamente se fue del país, se desconoce su paradero, no se sabe dónde está, si está vivo, está muerto, etc. Se le nombra un curador o representante y esa persona es la que lo va a defender en ese proceso, a ese demandado. Si no estuviera en el país, si se ha ido. Muchas veces incluso están dentro del territorio nacional, Omar, pero se esconden y no hay manera de agarrarlos por ningún lado. Bueno, se publican edictos para efectos de que se sepa que se está haciendo un proceso de suspensión de patria potestad y se le nombra un curador al ítem, que se llama un curador para el proceso. Y ese curador lo va a representar de acuerdo a los hechos de la demanda. Y el proceso sigue adelante. Es más tardado, más lerdo, porque obviamente no es lo mismo que cuando la persona está en el país, se le puede localizar y puede ser notificado fácilmente. El caso que nos plantea Eileen, dice Eileen que la mamá de ella está a cargo de los hijos de la hermana, porque la hermana es adicta, don Pedro, y la hermana evidentemente no se hace responsable, pero uno de los hijos, uno de los padres de uno de los hijos, sí llega y de vez en cuando le deja algún dinero. Sin embargo, dice que siempre a veces hay mucho problema y mucho pleito porque no llega a ver al chiquito. Dice Eileen que ella quiere saber si la mamá puede ir a ponerle, en este caso, la pensión a ese papá y si puede prohibirle que llegue a ver al niño. La ley, muy linda pregunta esa. La ley establece que quien guarda a los hijos, quien los tiene, quien los está en ese momento vigilando, puede perfectamente establecer la demanda contra este papá o estos papás que no quieren ser responsables. Lo de impedirle o no las visitas dependerá de muchas cosas, de que sea conveniente o no para los menores el que pueda el papá verlos o no. Pero ella, siendo la guardadora de hecho, lo primero que yo le sugiero es que vaya al Patronato Nacional de la Infancia para que le den una custodia legal o un juzgado de familia para que le den una custodia provisional. Con esa custodia provisional usted puede demandar a los papás irresponsables, oponerse a que los visite si es un irresponsable y les está causando daño, pero tiene la personería para hacerlo, en protección. Lo mismo el PANI en protección de los menores. Don Pedro, ya voy a terminar esta parte con las consultas de Mauricio Camacho. Dice, yo tengo rebajo de pensión alimentaria automático hace más de 8 años, pero también tengo impedimento de salida del país y esto fue impuesto por mala fe, dice él. Claro. ¿Hay algún cambio en la ley que me ayude a poder solucionar esto, ya que yo he perdido oportunidades de entrenamiento laboral hasta viajes personales? Claro, porque para poder salir del país tiene que dejar 14 meses, es decir, los 12 meses ordinarios de pensión, más el aguinaldo, más el gasto de entrada a clases cuando procede. Entonces tiene que dejar, digamos, si paga 200.000 colones mensuales, multiplique 2 por 4, 8, 2.800.000 para poder salir del país. Ahora, yo siempre he dicho, y hay una reforma, se está intentando reformar la ley, mi querido amigo, pero todavía no se ha reformado. O sea, que tiene que dejar la garantía. Pero una de las reformas precisamente es esa. Si yo tengo rebajo automático del monto alimentario, si demuestro que no me están despidiendo del trabajo y que yo no he renunciado, a mí se me debería imponer impedimento de salir del país porque voy a ir a pasear, voy a ir a entrenarme. Vamos a ver, el Canal 7 dice, voy a entrenar, por entrenamiento mando a un muchacho acá de los camarógrafos a Estados Unidos. El rebajo automático de la pensión se lo hacen del salario. Entonces, ¿por qué le van a impedir la salida o le van a obligar a que deje 14 meses de depósito? Es inaudito, es increíble. Estas son reformas que se están haciendo, pero todavía no rigen.
de tal manera que hay que dejar el depósito Sí. de ley. Don Pedro, ¿en cuáles casos la mujer sí tiene derecho a la pensión para ella? Vamos a ver, cuando hay un matrimonio, en todo matrimonio, la esposa tiene el derecho a ser alimentada por su esposo si es que ella no trabaja, si está cuidando a los hijos, si tiene algún tipo de enfermedad, etcétera. Si la mujer trabaja, gana parecido a su marido, obviamente más bien se convierte en solidaria del pago de la pensión. Entonces, si para mantener a los hijos se requieren 500.000 colones y la madre trabaja y el padre trabaja, entonces ambos son solidarios. Ahí la mujer no tiene derecho al pago de la pensión. Hay un divorcio, rige lo mismo. Si la mujer divorciada trabaja, está incorporada al mundo laboral, incluso a veces trabaja y gana más dinero que su exmarido, no tiene derecho a pedir pago de pensión alimentaria. La pensión no la van a pedir por venganza, por odio, por celos, por resentimiento, como siempre lo he dicho. Voy a pedirle pensión a mi marido, dice la mujer, porque yo necesito mantenerme, necesito comprar mi ropa, mis medicinas, y así me mantuvo él durante toda la vida. Entonces, hay también otras circunstancias. La mujer tiene 30, 40 años, se puede incorporar más fácilmente al mundo laboral que tal vez una persona de 60 años, de 70 años, caso en el cual los maridos, exmaridos, que se olviden de dejar de pagarles la pensión alimentaria, a no ser que ellas vengan a un mejor estatus económico. Sí, pero esas son las razones. Si está recibiendo la pensión, pero ella se vuelve a casar o vive en unión libre con alguien, ¿pierde su derecho? En el momento en que esa exesposa se vuelve a casar o convive en unión libre con otra persona, pierde el derecho a la pensión alimentaria, como también lo va a perder, porque hay otro inciso de la ley que establece cuando hay injurias o faltas o daños graves contra el alimentante. Eso ya ha ido abriéndose más los tribunales al concepto de que si una exesposa anda haciendo la vida alegre, pero no se ha casado, ni tampoco convive con otro, pero anda en un puro vacilón, entonces hay una injuria contra quien está pagando la pensión. ¿Que la pague quién? De él, el nuevo amante o el nuevo novio, que se ven esporádicamente. Porque muchas ni se casan ni conviven para no perder la pensión alimentaria. Pero ya los tribunales se han ido abriendo y decir, bueno, si usted anda en un puro vacilón, bailando, tomando guaro y con un hombre un día, un hombre otro día y otro día, eso es una injuria. Es como una ofensa a quien está dándole la pensión, porque la pensión, no, repito, no es un cheque en blanco que es para toda la vida. Entonces, hay razones por las cuales se exime. Pedro, no con gracias. relación a los hijos. Gracias por todo este tiempo y gracias Sí. a ustedes también por las consultas que realizaron. ¿Alguna Claro que última sí. recomendación, don Pedro? La que dijimos al inicio de este programa, a mis estimados televidentes, procuren comunicarse con su pareja para efectos de no judicializar el conflicto familiar. Porque muchas veces dicen, es que te demando, te demando, te demando. No saben el infierno que es ir a demandar y cuando se dan cuenta están peor que antes. Entonces tengan paz, paciencia, calma, platiquen, platiquen y platiquen, medien y medien. Busquen abogados conciliadores, no busquen abogados que solamente quieren ganarse los honorarios peleando en estrados. Háganme caso y verá que van a vivir el conflicto familiar menos tensamente. Don Pedro Beirute, usted ya lo conoce, es abogado experto en temas de familia. Si usted tiene alguna consulta, puede hacerla al 2222-0647. Correcto. 2222-0647, ahí encuentra a don Pedro. Siempre en este Correcto, número, sí, ¿verdad, o 2221-90, ya se me olvidó, mejor en ese, ahí les digo el otro. 2222-0647. Espero que usted Y lo veo muy delgado,